Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, aquí estamos en una mañana gris, luego de una noche donde hubo por momentos impactos de lluvia realmente muy fuertes con enorme intensidad. El pronóstico para el día de hoy dice que esto va a ir mejorando, la temperatura va a llegar al orden de los 26 grados, en este momento está en 15 grados una décima, una mañana relativamente fresca, todavía con un clima tan amable como fue el del día de ayer, celebrado absolutamente por todos. Ayer cuando hablé con el concejal Neme al respecto de la cuestión que tiene que ver con, bueno, lo que se viene con este pliego del transporte, me parece que algunos puntos quedaron como bastante bien establecidos, en el sentido de que se están buscando, digamos, algún tipo de acciones o algún tipo de respuestas que permitan generar condiciones para un nuevo, no solo un nuevo pliego, sino un nuevo contrato en el tema del transporte, en donde hay un conjunto de ruidos alrededor bastante interesante. No deja de llamarme la atención la posición de la mayor parte de los concejales del Frente de Algunos Todos, en particular algunos de ellos que vienen muy involucrados, digamos, con los sectores más afines a lo que podría llamarse los grupos más de izquierda. Es un grupo muy variopinto, la mayor parte de esos concejales no son suficientemente conocidos por el conjunto de los marplatenses. En algún caso me pregunto si de aquellos que en realidad votaron la lista que encabezó Fernanda Montoto Raberta en Mar del Plata, habrá algunos que efectivamente realmente también los conozcan, ¿no? Es una pena lo que ha ocurrido. El Consejo Deliberante en estos años ha venido perdiendo carnadura, pierde presencia, pierde, digamos, contundencia frente a los vecinos en donde está su rol. Como discurren o están en un ámbito de poco conocimiento, se pueden permitir muchísimas cosas. Por ejemplo, perorar al respecto de un tema en el cual me atrevo a decir realmente no solo desconocen todo, sino actúan con prejuicio ideológico, de una manera que verdaderamente no va a contribuir a resolver los problemas de Mar del Plata. Por otro lado, me parece que también es como una suerte de baile, de pasos preestablecidos, donde saben que en definitiva no cuentan con los votos ni para impedir, no cuentan con los votos para modificar o cambiar, pero en donde se generan distorsiones y mitos al respecto de lo que es un sistema de transporte sin ningún tipo de dudas. Una de las cosas cotidianas que suelo escuchar decir es que el transporte debería llegar a los barrios más alejados. El transporte en el partido de General Pueyrredón llega absolutamente a todos los barrios de la ciudad de Mar del Plata. Lo que no es un sistema de transporte público es un sistema de remis o de taxi. No es un sistema de proximidad, es un sistema de cercanía. En cualquier lugar del planeta, no importa dónde vivas, aunque a veces la idea que se trae, una idea ficcional que se trae cuando se viaja y se concurre a determinados lugares, es que el transporte va a todas partes. Lo pueden contar muchos de nuestros compatriotas que están viviendo en España y saben exactamente de qué se trata. Es decir, hay lugares donde las situaciones de transporte están muy concentradas, pero hay otros en donde los sistemas de transporte realmente público en general son con servicios definitivamente malos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sigue siendo, bajo cualquier aspecto que lo tratemos, un tema emblemático de la ciudad de Mar del Plata, tanto para muchísima gente, tanto para quienes son transportados, tanto para el debate político de aquel que dice, bueno, yo con esto me posiciono y me coloco cerca de la gente, y la gente va a sentir que yo estoy con ellos por este tema, y entonces voy a poder tener realmente una mayor representación. Este criterio ha fracasado históricamente. En 1964, cuando la elección a la presidencia de la Nación la ganó Arturo Illia, la gobernación de Buenos Aires quedó en manos de Oscar Allende, desde donde luego Allende, que venía de la corriente de izquierda al radicalismo de aquellos años, la Unión Cívica Radical Intransigente, constituyó después el Partido Intransigente y llevó adelante una vida política de romance con sectores del Partido Comunista prácticamente
hasta que su ciclo vital se agotó, y en donde en algún momento en la reconstrucción democrática del 83 en adelante alojó a elementos que venían del ERP, ¿no? Como por ejemplo, y traigo esto a cuenta, el Gato Feletti, a quien conocí en las juventudes políticas de la década del 80, y luego fue uno de los actores que junto con Gorrerán Merlo, o dirigidos por Gorrerán Merlo, fueron a tomar el cuartel de la Tablada. Un tema del cual habrá otros capítulos para contar. Pero vuelvo a esto. En ese momento, en Mar del Plata se elige al anteúltimo intendente socialista de la ciudad. Ese intendente que realmente llevó adelante un diseño más que interesante de Mar del Plata, el intendente Lombardo, un diseño interesante de Mar del Plata que implicó, entre otras cuestiones, por ejemplo, el primer contrato de concesión de recolección de residuos. Mar del Plata tenía un sistema de recolección de residuos que se hacía con carros tirados por caballos, con empleados municipales que iban a una quema que estaba donde hoy está el barrio Centenario. Esas manzanas del barrio Centenario eran manzanas de predio municipal. Allí había una quema de basura y además estaban galpones y talleres municipales. Hay que pensar en 1964, el salto impresionante que se dio en aquel momento, cuando Mar del Plata pasó a tener una recolección con camiones, con caja compactadora, y por primera vez, me atrevo prácticamente a decir que quizás fue de avanzada absoluta, pero creo que fue el primer predio de disposición final, donde luego se construyó lo que conocimos como Waterland, que hoy, después de la destrucción de la compañía Venturino y demás, terminó quedando en propiedad del gremio de camioneros, como tantas otras cosas de empresas que van quedando en propiedad del gremio de camioneros. En esos años, en esa vorágine de cambio, una de las cuestiones que se propone esa administración municipal es una reforma del transporte de pasajeros en Mar del Plata. Se hace una reforma basada en criterios que, bueno, en definitiva venían o pretendían aplicar modelos que se llevaban adelante en otros países, concretamente en Canadá, porque esto lo lleva adelante un ingeniero de apellido Avilés, que después en los 90 fue como muy activo en los medios con su actividad de discusión política, lo que llevó a una crisis completa de transporte en la ciudad de Mar del Plata. Llegó un enfrentamiento con los transportistas de la época, que un día dijeron, bueno, hasta acá llegamos, sacaron todos los colectivos de Mar del Plata, los escondieron en un campo, llevaron adelante un lockout, hubo de todo. De casualidad no hubo muertos, y forma parte de los mitos que todavía arrastra la política de Mar del Plata, que no se preocupa por la historia, no respeta a los que construyeron esa historia, no entiende la naturaleza de la construcción del capital y sigue con titiritambos extraños en su cabecita. Insisto con esta figura: si los dejan hacer, no va a ocurrir, pero si los dejan hacer, en un año andamos en guagua, en Mar del Plata, y no en colectivos como corresponde, con todo lo que haya para discutir, mejorar, ordenar, etcétera, 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 etcétera. Dicho esto, bueno, el tema Formosa, por supuesto, sigue con todo su alto impacto. Comenzó una discusión nueva alrededor de esto. Guildo Ifrán, ¿es peronista o no es peronista? Para Julio Bárbaro, que aparentemente tiene un decálogo del peronómetro, Guildo Ifrán no es peronista. Pero ayer, en el canal TN, pretendió de alguna manera, como si de pronto se hubiera transformado en las dos caras de Jano, decir, bueno, esto de conculcar derechos está mal, pero la verdad que la política sanitaria de Formosa, con su bajo resultado de letalidad por COVID, está muy bien. Hay que decir las dos cosas. Le enmendó la plana la colega Paula, no recuerdo el apellido de Paula yo en este momento, que fue la que hizo el recorrido por la Argentina el año pasado, en ese micro que armó el grupo Clarín con el tema de TN, que estaba sentada en un costadito mientras el senador Mayans verborrágicamente decía cualquier disparate y decía mentiras, pero mentiras una tras de otra, como por ejemplo hablar de que el radicalismo había parado una intervención federal al poder judicial de la provincia de Jujuy, que esto era por el tema de la persecución a Milagro Sala. Es decir, la conculcación de los derechos del ciudadano a pie mezclado
con el tema de Milagrosala. Esto responde claramente al segundo precepto del decálogo de Goebbels, clarísimamente. Yo no digo que Mayan lea el decálogo de Goebbels, pero lo tiene internalizado y lo aplica, ¿no? Hay que recordar algo para poner parámetros. Esto viene a cuento de algo que vamos a compartir un ratito, que son unas expresiones del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, refiriéndose a Ifrania Formosa. Formosa tiene un nivel de empleo público que abarca al 85% de la población activa de la provincia. Es decir, no hay casi actividad privada en Formosa. Una provincia que está plena de riquezas y capacidades de desarrollo. Vive en un estadio medieval. Pero además hay otro dato. El 95% del presupuesto de Formosa son recursos coparticipables. Es decir, en cada momento, en cada lugar que un ciudadano argentino hace un consumo en blanco, es decir, un consumo con ticket de pago de impuestos, de cualquier cosa que haga, una parte de esos impuestos va a la provincia de Formosa, para que Gildo Ifrán constituya una nomenclatura que poco y nada tiene de distancia con el régimen norcoreano de Kim Il-jong. Solo le faltaría, afortunadamente no lo tiene, la capacidad de desplegar bombas atómicas. Y obviamente también hay otras distancias. Está claro, por supuesto, porque esto es Argentina, que los formoseños no comen pasto, pero viven en un estado de miserabilidad conculcatoria de sus derechos cívicos y políticos, que es literalmente aberrante. Por supuesto que también ayer Maya, ¿qué dice? No, porque esto es el macrismo. A ver, hay una realidad de carácter concreto. No es la que mucha gente boquea en las redes sociales, que dicen, bueno, esto no tiene arreglo, bueno, fíjate vos, porque ayer en algún momento entrevistaron a una señora que se quejaba de toda su situación, pero preguntada si volvería a votar a Gildo, dijo que sí. Es que probablemente esa señora está agarrada de sus partes íntimas por el poder de un Estado dominoso. Pero acá esto es más profundo. Esto es mucho más profundo, que hay que dar un debate más profundo sobre la organización política de la República Argentina, que mantiene aspectos que surgieron en la constituyente lanzada por el peronismo en el 53 y que mantiene aspectos de la constituyente del año 94 que deben ser urgentemente cambiados y revisados. Si la Corte Suprema se definieran las presentaciones que tienen que ver con terminar con la cuestión de las colectoras, de las listas múltiples, mucho de lo que pasa en muchas provincias argentinas cambiaría. En verdad me parece que hay que poner un fuerte efecto sobre esa cuestión en las presentaciones que llevan años en la Corte sin que la Corte resuelva al respecto. Hablando de Mar del Plata, ayer pasó por Mar del Plata Carla Viciotti, estuvo con el intendente Montenegro, finalmente hubo un acuerdo, porque se venía el programa Marcos te vacuna, es decir, el concejal Marcos Gutiérrez pretendía manejar todo el tema vacunatorio desde las escuelas públicas provinciales de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esto no va a ser así, va a haber, digamos, una interacción, cosa que me parece bien. O sea, el programa Marcos te vacuna quedó colapsado antes de empezar. Mucho tiene que ver lo que ocurrió allí en San Andrés de Giles, donde dos concejalas o concejales, hay mucha gente que se enoja con esto, tuvieron que renunciar en definitiva a su banca por la trapisonda de la que ya hemos dado data aquí. El presidente va a hablar hoy vía virtual en la cumbre de Davos que le ha dado en estudios previos al inicio de la misma una muy mala nota en la gestión de la pandemia. Bueno, Fernández, que ya en Chile habló de que el problema es el capitalismo, y sigue con una prédica que no sé, qué sé yo, ya no sé con quién lo equipara, porque evidentemente queda poco. Cuba está en un cambio muy profundo de política económica, acá no se visualiza todavía, pero que va a armar un ruido fenomenal, Anoten este título: Cuba comenzó su marcha hacia el capitalismo. Esto va a ocurrir, creo que en buena medida, y se va a acelerar durante este año. Y un dato muy interesante de un científico peruano que trabaja en Estados Unidos. Dice que frente al tema de la pandemia, los gobiernos deben observar el agotamiento pandémico. ¿Qué significa esto? Que la gente está harta del manejo de sus gobiernos de todo este tema.
Y un dato más, ayer lo habíamos citado, hay un elemento muy conocido que podría ser la respuesta más importante para el COVID, aún que las vacunas. De esto vamos a estar hablando hoy. Este es un avance de científicos españoles realmente muy, pero muy, muy interesante. Seguimos en un instante, esta es la 99.9, estamos en esta mañana de Mar del Plata. Gracias a todos los que ya están en contacto a través de nuestra multiplataforma que va desde fm999.info a Facebook Live y Twitter y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Ya estamos. Del lunes al domingo,